Esto es la Octava Televisión, 88.1 de Grupo Radio Centro, a ras de suelo. Y lo prometido, tenemos hoy conversación con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Alfredo, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por acompañarnos a esta hora y en estos momentos tan complicados. Ricardo, muchas gracias, muy buenas noches a ti y buenas noches a tu auditorio. Gobernador, he estado llevando estas entrevistas siempre con una pregunta de origen personal, casi íntimo. Si yo le forzara a que me cuente qué le ha cambiado la vida esta crisis del coronavirus, y hablo en lo personal, su entorno familiar y desde luego profesional, ¿cuál es la primera reflexión que le viene a la cabeza? Yo te diría que a todos seguramente pues ha sido algo que nunca habíamos vivido y pues nos ha obligado a tomar una serie de medidas de prevención, ¿no? El aislamiento, en fin, y creo que una de las dinámicas que probablemente pues llegó para quedarse es el que se pueden utilizar las herramientas tecnológicas para poder trabajar a distancia y no necesariamente pues hacer todo de manera presencial. Creo que eso hace que esto sea pues más eficiente, más práctico, más rápido. Creo que abre una gran oportunidad de trabajo para muchos grupos de gente que no necesariamente puede hacerlo de manera presencial. Incluso, por ejemplo, te diría yo, creo que para las amas de casa en particular, que se encargan también pues de cuidar a la familia y de estar pendientes en el hogar, pues podrán tener una gran variedad de opciones a través del trabajo a distancia, que hoy con esta nueva dinámica pues está apenas empezando a explorar y a potenciar. Es el año en que nos volvimos abiertamente digitales y en efecto se abre un horizonte de posibilidades que aún no alcanzamos a aquilatar. Gobernador, el jueves pasado estuvo usted en Palacio Nacional y pues llamó la atención esta distinción que usted hizo al usar cubrebocas en el momento de emitir su mensaje. Fue muy notorio, supongo que lo habrá calculado también el mensaje que estaba mandando al utilizar el cubrebocas. Yo le rogaría que nos transmitiera cuál fue el argumento que sopesó usted para, a diferencia del presidente y su gabinete, que normalmente no usa el cubrebocas, usted sí marcar la diferencia. Mira, Ricardo, nosotros en el Estado de México, platicando con los médicos y el sector salud del Estado, nos han insistido mucho que el uso de cubrebocas previene el contagiarse y también ayuda a evitar contagiar a otros, es decir, sirve en los dos sentidos, tanto para evitar contagiarse uno mismo como para pues evitar contagiar a otras personas. Y lo hemos implementado en el Estado de México como una medida de uso permanente al salir de casa. Hoy estamos todavía en la fase 3 en el Estado de México, en la fase pues, de mayor riesgo de contagio, y hacemos un llamado muy importante a permanecer en casa. Pero cuando alguien tiene que salir por alguna razón, ya sea porque trabaja en una actividad esencial o para comprar artículos de primera necesidad, alimentos, lo haga usando el cubrebocas. Y por eso lo estamos haciendo como una práctica permanente aquí en el caso del Estado de México, y estamos convencidos de que si logramos que en general se adopte esta práctica, podremos pues disminuir el número de contagios y además prevenir hacia futuro las siguientes etapas que vienen. Porque a la hora que vayamos regresando también a una nueva normalidad o que vayamos caminando hacia una nueva normalidad, el uso del cubrebocas será una de las herramientas con las que tendremos que aprender a ir viviendo de manera cotidiana. Y por eso lo estamos promoviendo como algo que se utilice de manera permanente aquí en el Estado. Y el hecho de que el gobernador lo utilice, pues sí, en efecto, manda un mensaje a su población. Yo he estado en este espacio desde que empezó la crisis con una intención deliberada de ir cubriendo la vida de los municipios, particularmente de la zona oriente del Valle de México y por lo tanto los que tienen que ver con su jurisdicción. He entrevistado al presidente municipal de Ciudad de Nezahualcóyotl, de Chalco, desde luego el de Catepec, Naucalpan, Tlalnepantla, y lo que sí me han comentado varios de ellos es que la población todavía coquetea con salir a la calle, con ir a los mercados, que les está costando mucho trabajo convencer a la población pues, de que a pesar de las dificultades que puede implicar para su ingreso,
este es un momento para guardarse en casa. ¿Cómo le está yendo? Digo, usted tiene la visión de todo el Estado, no estos fragmentos de los que yo le estoy hablando. ¿Cómo está el habitante del Estado de México reaccionando a estos mensajes de precaución, de cuidado, de prevención y de confinamiento, si me permite decirlo, cuando la necesidad al mismo tiempo económica es mucha, gobernador? Primero, empezaría yo haciendo un reconocimiento a todo el esfuerzo que se ha venido haciendo por parte de muchísimas personas en todo el Estado de México para permanecer en casa lo más posible, para evitar salir y con eso disminuir el ritmo de contagios y el riesgo. Hay que entender también y hay que ser conscientes que hay muchas actividades pues que requieren estar saliendo de manera permanente, y por otro lado también que hay mucha gente que vive prácticamente al día y requiere salir a trabajar para pues ganar su sustento. Lo importante aquí es que hemos hecho mucho hincapié en que quienes puedan quedarse en casa lo hagan, porque eso nos ayuda a evitar los contagios y a poder atender de mejor manera el gran número de casos que tenemos en el Estado. Podría decirte que la movilidad ha disminuido de manera importante, yo te diría en algunas zonas hasta un 60%, en otras un 50%, y es importante que sigamos haciendo ese esfuerzo. Aquí te diría yo que gracias a las acciones que se han venido llevando a cabo, el ritmo de contagio y de hospitalización al que vamos hoy en día en el Estado de México es un poco menor al que pensábamos que íbamos a ir a estas alturas, gracias a las medidas preventivas y al esfuerzo por quedarse en casa y al gran trabajo que ha hecho el sector salud, por supuesto, en todo el Estado. Queremos seguir insistiendo que pues el hecho de que se esté pensando en un programa de retorno, en un plan seguro para poder regresar a las actividades, no quiere decir que ya inicie a partir del día de hoy. Quiere decir que debemos seguir preparándonos para disminuir el ritmo de contagios y en base a cada una de las etapas ir regresando un poco a la normalidad y a las actividades. Hoy en día el Estado de México pues se mantiene en base a este semáforo que ha marcado el gobierno federal en fase roja. Eso quiere decir pues una fase de muy alto riesgo de contagio y una fase en la que hay que pues permanecer en casa y solamente mantener las medidas de aislamiento, sana distancia y solamente actividades esenciales hacia afuera. De ahí la importancia es de una seguir, buena sí. Sí, le decía, es una muy buena noticia la que nos da. Es decir, los cálculos de la curva que tenían ustedes están resultando menos graves en este momento de lo que se esperaba. Y aquí es donde me veo forzado a preguntarle por la coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y con el gobierno federal. He estado hablando con otros gobernadores que me dicen que en el tema sanitario la coordinación ha sido buena y que en efecto ha sido eficaz. No así en el tema económico, que le voy a preguntar así en un momento, pero tema sanitario, ¿usted podría decir que va de la mano tanto con Claudia Sheinbaum como con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal? Así es, Ricardo. Nosotros desde el principio hemos estado tomando acciones, medidas de manera conjunta con la Ciudad de México, porque pues la zona metropolitana del Valle de México, la más grande del país, son casi 22 millones de personas. Tenemos más de 2 millones de personas que viajan diariamente entre una entidad y otra, y si no tomamos medidas de manera conjunta, no tendrían la eficacia, la eficiencia ni de un lado ni del otro. Y por lo que respecta a los límites geográficos, pues cruzas una calle y estás en el Estado de México y la vuelves a cruzar y estás en la Ciudad de México. Entonces, las medidas son conjuntas, así las hemos tomado, tanto para las etapas de la fase 1, 2 y 3, y ahora que estaremos presentando un plan de regreso seguro a las actividades conforme avanza el semáforo, también estas acciones las estamos tomando de manera coordinada con la Ciudad de México y con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Así debe de ser, por pues prevenir y cuidar de mejor manera
a todas las familias que viven en la zona metropolitana del Valle de México. Y en el caso del Estado de México, en su totalidad, hay que también entender que tiene un comportamiento distinto, pues en la región del norte y del sur del Estado, que son zonas que tienen más actividades agrícolas, por ejemplo, más actividades rurales, y entonces tendrán un avance o una reincorporación en etapas distintas a las del Valle de México. Estoy hablando con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y ahora déjeme pasar a este otro tema. Así como en lo sanitario hay coincidencia, el país no ha encontrado unidad con respecto a los planes de recuperación económica. La verdad es que el pleito que hay, porque no lo puedo llamar de otra manera, entre el sector empresarial y la presidencia de la República, pues desalienta cualquier acuerdo de unidad, pero también entiendo que no ha habido el mejor de los acuerdos entre la Federación y los gobiernos estatales sobre cómo ayudar a la planta productiva a transitar esta epidemia. ¿Es el caso en el Estado de México? ¿Tiene usted algo que observar al respecto de esta unidad necesaria? Lo dividiría en dos partes, Ricardo. A ver, uno es el apoyo a los grupos más vulnerables, a la gente más necesitada, y ahí hemos coincidido mucho en que todos los programas que podamos impulsar para apoyar pues la generación de empleo, para apoyar con microcréditos, para apoyar con apoyos alimenticios a los grupos más vulnerables, a los adultos mayores, para apoyar a las familias del campo de manera directa. Lo estamos haciendo nosotros en el Estado de México y coincidimos con el Gobierno de México y el Gobierno federal, pues que ese es el mecanismo para apoyar a la gente que más necesidades tiene. Por otro lado, también estamos convencidos que necesitamos pues propiciar las condiciones necesarias para que haya la inversión y la detonación de empleos que requiere nuestro Estado. Aquí lo que nosotros estamos haciendo como Estado es dar algunas facilidades pues en cuanto a los plazos de pago, por ejemplo, en cuanto a exenciones de impuestos sobre nómina a los empleadores de micro y pequeños negocios que les permitan salir adelante en estas etapas complicadas de actividad económica. Y por otro lado, pues también el generar las condiciones pues jurídicas, de estabilidad política y social que nos permitan atraer y retener inversiones. Aprovecho la pregunta que me haces para compartirte que el Estado de México tiene una ubicación privilegiada en el centro del país y una gran infraestructura de conectividad que le permite a las empresas estar ubicadas en el mercado de consumo más grande que tenemos a nivel nacional, que es todo el Valle de México. La infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria que tiene el Estado, tiene esas condiciones y queremos seguirlas promoviendo, impulsarlas para atraer inversión y que eso nos permita generar el empleo que se necesita hoy en día y que se va a necesitar durante los próximos meses y años para salir adelante de esta situación. Última pregunta, gobernador. ¿Influyó su proximidad política o su, digamos, capacidad de ser escuchado con el gobierno federal el que se incluyera la construcción, la industria automotriz y la minera como prioritarias? Porque recuerdo que usted en su intervención lo citó, me llamó la atención porque pues entonces parece que había habido una conversación con el Estado de México. Además es una de las entidades con mayor peso en nuestro Producto Interno Bruto y mayor peso poblacional. Es que le pregunto si fue propuesta o respaldo que ustedes dieron para que estas tres actividades sean las primeras que abran pues a partir de esta semana, a partir del día de hoy. Fue un planteamiento del gobierno federal el que se incluyeran estas actividades como actividades esenciales, tanto la construcción, la minería y la industria automotriz o fabricación de transporte. Ante esta propuesta, nosotros entendemos la necesidad de, además de impulsar estas industrias que nos permitan seguir generando empleos y actividad y crecimiento económico, y lo que hemos expresado es que es muy importante que estas actividades que se retomarán en los próximos días cumplan con una serie de protocolos de cuidado hacia el interior de sus mismas industrias y empresas
y hacia el exterior. Es decir, que cuiden la salud de sus trabajadores con protocolos pues de desinfección, de monitoreo permanente, y también algo que yo he expresado y lo he comentado con las empresas de estos ramos que quieren pues iniciar operaciones pronto, que deben hacerse corresponsables de cuidar de la salud también de toda la cadena de proveeduría o de suministros que alimenta a estas industrias. No es lo mismo la capacidad que tiene una pues armadora de automóviles que toda la cadena de producción, pero sí esa armadora puede hacer un gran trabajo para apoyar a cuidar de la salud de toda la cadena, de los trabajadores de toda la cadena de proveeduría. Y allí es donde hemos hecho un gran énfasis para cuidar de la salud de los trabajadores. Gobernador Alfredo del Mazo, no sabe cuánto le agradezco que nos haya dedicado tiempo de las muchas actividades que tiene en este momento. Pero no se imaginó usted cuando protestó ser gobernador de esa entidad, lo que se venía, ningún gobernante se lo habrá imaginado. Y hoy tenerlo aquí, compartir con nuestro auditorio, que mucho de ese auditorio es del Valle de México, su voz y sus reflexiones nos da ayuda y hay que decirlo, también nos da aliento. Le envío un saludo afectuoso para usted, para su familia, para su equipo de trabajo y que nos veamos en la otra orilla, sanos y salvos y habiendo sacado adelante esta crisis, gobernador. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por la oportunidad de platicar y aquí estamos y seguimos trabajando precisamente para pues tener un retorno y una paso a una nueva normalidad lo más seguro posible y siempre cuidando la salud y también pensando en la economía y en los empleos de las familias.